Al Jacobs, bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues jamás se lo imaginó la Lili Telles, ya que senadora morenista Rocío Abreu le pusieron una paliza tremenda a la Lili Telles, ya que pues prácticamente no sentía lo duro sino lo tupido, donde le dijo que era una ignorante deja increíble. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, donde pues al parecer pudo ver quedado furiosa la mismísima Lili Telles. Así que veamos de qué se trata y comentamos por qué no. Lo más importante es señalar, y la población tal vez ha escuchado hablar de Cantarell. Cantarell fue el segundo yacimiento más grande mundial y lo tiene México. La gallina de los huevos de oro de la que hablaba Peña Nieto, ¿no? Efectivamente, y no solo desde ahí, sino nos iríamos desde Vicente Fox, nos iríamos desde Calderón y todo lo que sigue, que fue saqueada, que fue mal administrada, que al final de cuentas los subejercicios en todo el tema de las bolsas que se dieron, se repartieron, se perdieron. No vemos nada, te digo, Carmen, es un lugar que ha sido bondadoso porque es bien importante. Tenemos ahí algunas gentes que son sumamente ignorantes y nos da mucha vergüenza que estén en el Senado, que no entiendan cómo es el pacto federal, lo que son recaudaciones federales, lo que son recaudaciones locales, y que el tema de petróleos precisamente son recaudaciones federales, que aunque las produce Campeche, el impacto es directo a Ciudad del Carmen, nosotros aportamos a la Bolsa Nacional y se reparte en todo el país. Mucha gente. Entonces nos ofende cuando alguien señala por ignorancia que la gente del sureste no trabaja. O sea, ¿A quién se refiere? No, pues a la gente más ignorante. No, pero ¿a quién? Nombre ya. A tu paisana Lili Telles, que de verdad debería de ponerse a leer un poquito y entender que las condiciones de México, tú no puedes culpar a un campesino porque las condiciones fueron diferentes en el sur-sureste, porque vamos a platicar del tema de gas ahorita. Claro. Y no puedes criticar a un indígena chiapaneco que se levanta a las 3, 4 de la mañana para bajar de su pueblo, para ir a vender sus artesanías. Es igual de loable y es igual de noble que un médico, que un obrero, que cualquier persona. Entonces la única situación es haber nacido en un lugar donde las condiciones económicas son diferentes. Pero no es porque la gente, ¿cómo te atreves a decir que la gente es floja? Lo que hay un desconocimiento total de qué es México y quiénes son los mexicanos. No le den muy duro a Lili Telles porque puede que Kenia López Rabadán vaya a soltar alguna lagrimita. Que Kenia sale enseguida a defenderla, ya no saben ni qué decir, pero bueno. O no hable muy fuerte porque luego va a salir Emilio a decir ¡cagajo! Bueno, oiga, por cierto, ya que usted me abrió la puerta, oiga, esto a veces es un circo. No, bueno, es que se llevan rudo y luego lloran, ese es el problema. Tu paisana luego llora. Luego uno le dice sus cosas y llora. A mí en mi tierra somos muy entrones. Y lo único que nos han enseñado es que en la vida el que se lleva se aguanta y no se deja uno. Pero te platicaba lo más importante, es que tristemente nosotros dimos el macroyacimiento más importante a México. Volvemos a lo mismo, solo un ignorante no entendería que esa riqueza se repartió en su momento en los 31 estados y el DF, que todavía era DF, y que nosotros hemos aportado la riqueza de Monterrey, que hemos aportado la riqueza de Sonora, que hemos aportado la riqueza de todo el país. Entonces estamos dentro de ese pacto solidario que mueve a México. El tema más triste en esta cuestión es que a pesar de nosotros haber dado el gas y haber dado Cantarell, no se crearon gasoductos que llegaran hasta Campeche, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que son las partes, si te das cuenta, y también hablaríamos de la parte de Oaxaca y de las partes pobres del país. Había un proyecto para para llegar a Yucatán, ¿no? Sí, siempre se quedaron en buenas intenciones en las administraciones pasadas. Tuvo que llegar el licenciado Andrés Manuel, que es un agente del sur-sureste, por eso nos interesaba que llegara, y al final de cuentas estamos ahorita, ya tenemos el proyecto,
que llegue a Dos Bocas, porque además se necesita y no tenemos la suficiencia de gas a Dos Bocas. Pero ya se están viendo ahorita el gasoducto marino, porque lo tratamos de hacer por tierra, pero no se pudo por la capacidad de Pemex, pero estamos haciendo el gasoducto marino que va a salir por Campeche, que se va a poder llevar gas en la ampliación de Mayacán a Yucatán y que lo vamos a poder llevar en ruedas a Quintana Roo. ¿Qué significa, Vicente, para nosotros el tema del gas? El tema del gas es la energía fósil más barata que existe hoy en día. Y yo estoy peleando porque aunque somos de la misma familia, hay cosas que en la familia también se luchan. Y un tema que yo estoy peleando es que no podemos seguir quemando el gas. Los mecheros, ¿tú has visto los mecheros que se ven de las plataformas y se ve hasta el reflejo en la noche o cuando sobrevuela la sonda de Campeche? Eso es dinero que estamos quemando, Vicente. ¿Y qué significa? Significa, yo desde que era chica, le preguntaba a los ingenieros que por qué quemaban el gas. Y me daban una explicación que nunca entendí. Me decían, es que, Rocío, es más barato, el gas cuesta centavos y el barril del petróleo cuesta dólares enteros. Sí, pero yo decía, pero si nosotros podemos que no ganemos en el tema de producción de gas, pero si yo le doy a México y a los empresarios y a las tienditas y a Comisión Federal de Electricidad un suministro tan barato, ¿qué va a pasar? Se desploma el precio de la luz eléctrica en el país y eso va a significar que vamos a poder competir en costos con economías tan fuertes como China, que su producción es tan grande que abarata el precio del producto. Si nosotros le damos la oportunidad al pueblo mexicano de tener energía barata, que ahorita ya subió por el tema de la guerra precisamente, nosotros podríamos poner a México en un precio competitivo con cualquier otra producción a nivel mundial. Y entonces nos podríamos, invertir en el tema del gas, que ganaría Pemex en ello, dejaríamos de importar, que es parte de lo que está haciendo el presidente hoy con las refinerías, y lo tenemos que hacer con el gas, porque la mayoría de gas lo importamos precisamente de Texas. Claro. Y lo más importante es que si tú das ese gas barato a las empresas, entonces nosotros vamos a tener muchísima producción, que significa empleos bien pagados, que significa derrama económica, y Hacienda va a poder recaudar más. Entonces, no solo la entrada de recursos por medio de petróleos mexicanos, sino la recaudación y la competencia que podríamos tener a nivel mundial. Entonces, estoy peleando este proyecto con petróleos mexicanos. Yo sé que es un tema que significa muchos pesos, pero por eso estamos haciendo estos proyectos que acertadamente el presidente está haciendo, que en vez de gastar 21,500 millones de dólares en subsidios, él dijo, vamos a arreglar primero todas las refinerías y vamos a ahorrarnos esos 21,500 millones de dólares. Y con ese dinero vamos a poder meter más producción de electricidad que requiere el país, mejorar, porque además hay contratos ahorita de todo el cableado para suministro de electricidad, pero lo más importante es también vamos a poder invertir, que es un proyecto que sigo luchando, para que podamos ese gas dárselo a la nación. Yo sé que hay temas que traes específicos en el Senado, senadora. ¿Cuáles son? Me mencionabas cuando llegué a tu oficina que traes temas de la CRE, ajá, traes temas que son importantes, que muchas veces no acaparan las 8 columnas, pero que son importantes para mover temas. Sí, lo más importante, Vicente, es hablarle a la gente con claridad, con transparencia, que si algo está haciendo el presidente es invertir en infraestructura. Se ha hablado mucho y al contrario, lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel es meterle dinero en la derrama de infraestructura, generar las condiciones precisamente para ampliar las líneas de transmisión que están reservadas al Estado en México, poner en orden el tema de Comisión Federal, que es el más delicado de todos. Y te lo voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Nosotros en la ley como se tenía, es como si tuvieras 2 restaurantes. Uno, tú eres Comisión Federal de Electricidad y yo soy el privado. ¿Ok? Tú y yo tenemos que tener locales, pagamos predial, tenemos que tener meseros, tenemos que tener la comida lista, tenemos todo. Pero al final de cuentas, por el reglamento como estaban las leyes, yo te decía, primero tiene que atender y vender el privado. Ah, ok, yo vendo, y tú sigues esperando. Entonces yo sigo vendiendo. Ah,
Se me ocurrió que voy a remodelar mi restaurante. Cierro la puerta y entonces te digo, Vicente, ahora tú tienes que servir. Bueno, pero a mí ni me avisaste, a mí no me dijiste, no tengo suficiente plato. No, pues salimos a comprar al restaurante de enfrente. Eso es lo que pasa con la política de México. El privado vende, pero tenemos todos temas leoninos, temas que dañan. Primero, si el privado no surte, no hay penalización. Yo quisiera preguntarle a cualquier ciudadano, si usted no paga a tiempo, ¿le condonan la multa, le condonan los recargos? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Si el privado no surte, entonces Comisión Federal tiene que salir y nosotros le llamamos mercados spots, que son los mercados que están a la oferta y demanda. Lógico, el kilowatt es muchísimo más caro ahí. Tú lo tienes que pagar, pero yo no tengo sanción, yo no tengo obligación. Por eso andan tan alebrestados, ¿no? Los grandes. Imagínate que en negociación tenemos un contrato, yo no tengo penalización, puedo incumplir, no tenemos penalización. Si hablamos de ciclo combinado, me pagas el 100% aunque yo no lo produzca. Y cuando termina nuestro contrato a 20 años, me quedo con la infraestructura, es del privado. Me hizo recordar aquellos contratos leoninos por los gasoductos que incluso después de todo lo que pagáramos iban a seguir siendo de los privados y después que pagábamos sin que funcionaran. O sea, sí recuerdo a inicios del sexenio, ¿no? Igual, una bronca durísima y no solo eso. Como no estaban interconectados, digamos, al ramal nacional, entonces decían, esto es mío y yo pongo las condiciones. Entonces, si tú y yo competíamos, tú me decías, no puedo transportar tu gas. O sí te puedo transportar, pero tu cuota es el doble del de enfrente. Entonces había un tema, una competencia desleal que hacía precisamente que subieran los precios de quien no te interesara y tú que tenías el monopolio quebrabas a todos los demás o jugabas con los precios según tus intereses. Hubo un tema durísimo con Senagas, efectivamente, y se logró con la determinación del presidente meter a capítulos que aquí es un negocio para todos, pero no podemos. Se logró renegociar, recuerdo, ¿no? Sí, se logró renegociar, fue un tema ahí muy, muy fuerte, de tirones muy fuertes. Elvira Damián todavía estaba ahí, me tocó a mí trabajar y checar con ella muchos temas, y se puso en orden. Y hoy en día tenemos gasoductos que trabajan para todas las empresas, sin decir, tú sí, pero tú no, y competencia desleal, y a ti te subo el precio, pero a ti no te dejo transportar, porque al final de cuentas este es un país de oportunidades para todos. Usted habla de miles de millones, no de pesos, de dólares. Y me pongo a pensar, pues con justa razón están tan enojados en Estados Unidos, las empresas españolas. Con razón, resulta que es tirano del 2022 López Obrador, que es un autócrata, que es un dictador. Que nos pegan, que somos los malos de la historia, que estamos equivocados. No ha pasado nada, al contrario. Sigue viniendo la inversión a México. Te digo, le están apostando ¿Tesla? a México. Pues es Tesla, y además no solo Tesla, está Mercedes-Benz. Te puedo platicar y te voy a pasar una lista de todas las empresas que han venido a México, que no se han dado a conocer y que siguen viniendo a México y apostándole a México. Hoy en día te decía algo que es bien importante, sumamente importante para los mercados internacionales, es el tema de la OPEP, del director de la OPEP, cuando viene y dice México está haciendo las cosas correctas. Lo que tenemos que hacer es avanzar en tecnologías fósiles que contaminen menos. Ahí tenemos que entrar precisamente también con el tema de Pemex, con el tema del DUBA, que es el diésel bajo azufre, que es importantísimo también para todos los vehículos pesados prototipo. Y bueno, tenemos que caminar en las dos tecnologías, tenemos que caminar en lo que hoy es una realidad, que es la energía fósil, y tenemos que trabajar en las energías limpias, que nosotros le llamamos que no son constantes, porque al final de cuentas la energía eólica, la energía de corriente, la energía solar, la energía de mareas, hay un montón de energías limpias. Precisamente lo que se le llama es que tienes que tener un respaldo, y era el tema que yo te platicaba de los restaurantes. Yo vendo, pero tú tienes todos los gastos y tú te quedas esperando por si yo no puedo servir. Entonces, todo esto que tú tienes y que no se llama respaldo, y lo pagamos los mexicanos. Y es un tema sumamente importante. A mí me tocó intervenir cuando vino la secretaria de Energía de Estados Unidos, y algo que le decía yo, que esto no es un tema con dedicatoria en contra del sector privado, porque no lo estamos. Quiere decir, lo que está haciendo el presidente es cuidar el equilibrio y la paz social de México. ¿Acabamos? Y otra cosa, perdón que la interrumpa, senadora. Pareciera que el malo de la película es el que busca desenredar lo que enredaron, poner en orden el cochinero que dejaron, y es evidente cuando uno lo pone en cifras, en números, en papel. Sí, claro, además volvemos a lo mismo. Las leyes son perfectibles, efectivamente. Se trata de hacer algo, si no resulta error y prueba.
Y nosotros lo que tenemos que hacer es corregir lo que no funciona dentro de todo este esquema, ¿no? Yo te podría hablar que en temas petroleros han funcionado, tan así es que tenemos proyectos que hoy en día sigue y no ha modificado el presidente en este tema. Lo que hizo fue parar las rondas y decir, bueno, vamos a ver de lo que ya se licitó, en qué etapa vamos, cuánto hay producción, si estamos recobrando la renta petrolera, cuáles han sido los contratos, porque además eso significa concesionar bloques, y mientras tú lo tengas concesionado, nadie más lo puede tocar. Entonces también estamos hablando de inversión de tiempo, de hacer renta petrolera, cuáles han sido los contratos, porque además eso significa concesionar bloques, y mientras tú lo tengas concesionado, nadie más lo puede tocar. Entonces también estamos hablando de inversión de tiempo, de ser socios con el sector privado, y que el presidente le está apostando, nada más que dice vamos a tener orden, y donde más riesgo hay es precisamente en el tema de Comisión Federal de Electricidad. Y también te lo voy a explicar muy sencillo. Nosotros tuvimos un apagón de todo el sistema de energía en Estados Unidos, y hay que ser muy claros que Texas es el estado, ya sabes, es como Mérida para nosotros, así ya sabes, nadie como Texas. Texas es tan rico en materia energética que Estados Unidos tiene un acuerdo nacional de compensaciones, si no hay agua te intercambio, si no hay gas te intercambio, y Texas son tan parados de sí mismos que dijeron, nosotros no entramos al el pacto federal, nosotros somos autónomos y somos muy fregones y no necesitamos de nadie. Hace 2 años tú recordarás, enero, que hubo una helada durísima, que tuvieron que apagar hasta el reactor nuclear en Texas. Se quedaron literalmente en tinieblas. Te digo porque además yo andaba allá, no había calefacción, no había gasolina, las bombas, las propias, los cúmulos de gasolina, ibas a las gasolineras y no había forma de servirlo, o sea, estaba congelada. Y lo que pasó fue que, mira, y las ironías de la vida, ¿no? Todos los sectores privados en extracción de gas y de crudo en Texas son privados. Entonces, diríamos, si el presidente regula aquí, pues en Texas ni siquiera podría entrar el gobernador, porque es un tema entre privados. Pues el gobernador dijo, a ver, aquí me importa poco, y a mí me pueden decir que estoy violentando las normativas, pero primero la ciudadanía. Y dijo, no sale 1 litro de gas si primero no resolvemos el problema de Texas. Bueno, de Dallas, de Texas, del estado. Y no importó. Y todo el mundo se cuadró y lo primero que dijo, no se exporta a México gas. Entonces nosotros venía un apagón nacional. Eso es lo que la gente no sabe. Y en ese momento se nos dispara el precio de $3 a $300. Entonces imagínate pagar de 3 a 300. Entonces, lógico, el recibo de luz, lo que producías con 3, ahora lo vas a producir con 300, multiplícalo por el recibo de cada ciudadano. Claro. Entonces el presidente dijo, a ver, calma, vamos a entrar en el plan. Rocío decreta el plan de emergencia, el presidente entra como mediador entre ellos y le dice a Pemex, tú le vas a vender el suministro a dólar y le vas a suministrar a Comisión Federal de Electricidad. Y esa empresa que han maltratado y que han denostado senadores, diputados penosamente, esa empresa echó a andar todo lo que tiene, el 100%, y si te acuerdas, no hubo un apagón nacional. Dijeron, de pronto tenemos intermitentes, pero si nosotros no hubiéramos tenido la Comisión Federal de Electricidad, y hubiéramos dependido, como hoy en día depende Europa, de privados, en ese momento, o como Texas, el recibo se te dispara que lo acabas pagando a 20 años, porque así está hoy en día en Texas. O simplemente dicen los privados, pues bueno, es mi negocio y lo entiendo, yo no voy a perder, entonces va el recibo a tanto. Yo quisiera saber, con esa situación, empresas iban a quebrar, ciudadanos iban a quedarse sin luz, escuelas, hospitales, cuando tenemos la pandemia encima. Entonces, gracias a que tenemos Comisión Federal de Electricidad, el Estado entra. Y el presidente dice, bueno, los privados entiendo, es un negocio y tú no puedes perder, pero yo soy el Estado, yo soy el papá de todo este país. Y a mí no me importa si voy a perder, con tal que la gente tenga electricidad, pueda comer, no le quite yo ese peso para que al final de cuentas lo invierta en la luz. Y yo los reto a cualquiera, como lo he hecho aquí cada vez que me toca hablar de este tema, reto a cualquier ciudadano que cheque su recibo de luz de esas fechas y se va a dar cuenta que pagó lo mismo, porque eso lo absorbió el Estado, el padre. Eso lo absorbe porque primero hay que llevar comida a la mesa a los ciudadanos. Pasando una pandemia, que gente se quedó sin empleo, vivimos una crisis mundial y todo, lo primero que hay que cuidar es la casa. No podemos estar pensando en el bolsillo. Y eso es lo que hace una empresa del Estado, cuidar al ciudadano. La veía también hace unos días en el equipo de producción, me mandaron, ya viste a Rocío Abreu con un mensaje en redes muy sentido, de ir hasta las últimas consecuencias en el caso de la tragedia de Ciudad Juárez. Pero también ustedes tomaron una decisión muy importante de no darle carnita, perdón por lo que voy a decir, a los cerdos, que se ponga el saco a quien le quede, para que comparecieran para el golpeteo de la oposición, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, al director Garduño.
Esto obviamente, cuando digo carnita para los cerdos, es porque solamente los cerdos se revuelcan en el cochinero, como lo han hecho muchos en la oposición, que por mucho tiempo, históricamente, han mostrado su xenofobia, su racismo, no han tomado la bandera de los migrantes y ahora básicamente gritan, a mí me parece grosero, fue el Estado. O en el caso de la Cámara de Diputados, que se pongan a contar hasta el 39, como yo creo que es una burla para la lucha por justicia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. ¿Qué la lleva a hacer este video y cómo ve esta situación de necropolítica y de querer enfocarse en las renuncias y no en la justicia y ni siquiera en los sobrevivientes? Sí, bueno, primero que nada, de verdad que es un tema, y como lo decimos con todo respeto, nosotros al toro por los cuernos, es un tema que sin duda alguna pedimos, ahora sí que el esclarecimiento, pedimos acciones contundentes con nuestros hermanos migrantes. Es una situación que, te voy a ser honesto, nosotros no venimos a tapar a nadie aquí. Nosotros venimos a pedir justicia por cada una de las familias que están hoy en día de luto, de una tragedia como la que hemos vivido. Y algo que tú señalas que es triste, porque nosotros fuimos haciendo las negociaciones, decir, bueno, no venimos a cubrir a nadie, venimos a pedir que se hagan las investigaciones, pedimos que se esclarezcan los hechos, pedimos la transparencia de la empresa que estaba realizando la custodia en ese momento. Vimos enseguida salir al presidente, a la secretaria de Seguridad, ahora sí que todos los días teniendo reuniones de cara al pueblo, solidarizándonos, diciendo sí, hay responsabilidad y se van a... Bueno, pues ahí está claramente pues la mismísima Rocío Abreu, donde pues le da una paliza a la a la Lili Telles, donde le dice pues que es prácticamente una la pulveriza, diciéndole que es una rana, una calavera a Telles, y que es una, prácticamente insultándola porque pues nada más se dedica a eso, a golpetearla, le di Telles, y pues si nada más con eso hace política, entonces se topó con Parel, se topó con la senadora Abreu, y pues ella también tiene sus argumentos de los que usa Lili Telles para pues prácticamente hacer de las suyas, y así esperemos que prácticamente entienda ahora sí la Lili Telles de que ya no puede estar hablando por hablar, y que ahora sí le van a responder y no se va a salir pasada con la suya. Así va la encuesta hasta el momento. Esto es vía Facebook. ¿Estás de acuerdo con Rocío Abreu? ¿Y por qué? El 100% con 10 votos dice que sí, el 0% dice que no. Completamente votos a favores. Veamos lo que opina la gente al respecto. Isabel OG, saludos. Jesús Ramírez, saludos. Sonia R. Razo, saludos. Isabel OG, saludos. Pilar Sánchez, saludos. AMLO siempre. Carlos O. Esquivel, saludos. Me gusta esa manera de construir el país. Entiendo que debemos producir para ser autoeficientes, generar empleos y después de eso explorar adelante a todos y más. Tenemos la materia prima. Y por último, Esquivel Carlos dice, los regímenes anteriores hubieran aprovechado el desabasto de gas para llenarnos los bolsillos, y muy clara la explicación de la senadora. Completamente de acuerdo. Y pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir el video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse al video, comentar, compartir, difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.